vamos a hablar de algo que es muy importante en los padres. Quiero hablarles de la herencia del pecado o cómo el pecado se hereda en las generaciones. Y en esta porción de Éxodo 34, versículo 5 al versículo 8, vamos a ver algo muy relevante acerca de esto. Dice Éxodo 34, versículo 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Aleluya. Y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y el que de ningún modo justificará al malvado. Aleluya. Que visita, subraye la palabra, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Aleluya. Dios visita la maldad. Vamos a hablar del pecado que podemos nosotros heredarles a nuestros hijos. ¿Están listos? Ninguno de ustedes se mueva, porque creo que Dios puede traer algo especial para sus vidas y que puede ser de bendición, de conocimiento, de entrenamiento para sus vidas. Dice aquí la Biblia que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Los doctores afirman que muchas de las enfermedades pueden ser hereditarias. Y estamos hablando de enfermedades físicas como el corazón, diabetes y aún hasta enfermedades mentales. Pueden ser heredadas por los padres. Estos problemas emocionales también pueden estar relacionados con algún problema de herencia. Y si nosotros, dice la Biblia, que somos espíritu, es lógico entonces, pues también que nosotros hayamos heredado de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, algún pecado o algún legado que nos da un comportamiento negativo. Piénselo por un momento y verá usted que sí, efectivamente, es muy probable que heredemos alguna mala conducta, alguna situación de nuestros padres que más adelante nosotros tuvimos que trabajar para poder deshacernos de eso, algún legado, algún comportamiento que puede ser malo, negativo y que puede ser destructivo para nuestra vida. Esta herencia espiritual lo podemos comprender en algunos aspectos principales, como en primer lugar, todos los seres humanos hemos nacido, número uno, con la imagen y semejanza de Dios y con diferentes personalidades y diferentes habilidades. No todos hacemos lo mismo. Vean ustedes la diversidad de habilidades que tenemos. Unos pueden ser pilotos, otros mecánicos, otros futbolistas, un científico, un doctor, y cada uno desarrolla diferentes habilidades, diferentes personalidades. Y en segundo lugar, todo el ser humano ha nacido, óigame bien, con una naturaleza pecaminosa heredada desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre, Romanos 5:12. Y cuando entró el pecado, así también entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. O sea que
la muerte es la consecuencia de la herencia del pecado. Esa es la razón por que nosotros morimos. Aleluya. Y en tercer lugar, nacimos con la tendencia hacia el pecado. Y esto es el resultado también de esa herencia que recibimos de nuestros padres. A los niños no necesitamos enseñarles a pelear, no necesitamos enseñarles a robar, a mentir, porque ellos recibieron una herencia de pecado y que la traemos ya nosotros por naturaleza en nuestra vida, en nuestro espíritu, está impregnada en nuestra ser, y es difícil que nosotros nos deshagamos de esa herencia si no nos entregamos a Jesús. Las consecuencias del pecado heredado vamos a aprender a identificarlas hoy, en este día. En Éxodo 34:7, donde leíamos, dice, oiga, esto es muy importante, que nosotros podemos tener algún pecado, alguna conducta que podemos heredársela a nuestros hijos hasta la tercera o hasta la cuarta generación de nuestra vida, de nuestra existencia. En otras palabras, tú puedes tener pecados en tu vida que le vas a heredar a tu hijo. Y no solamente a tu hijo, sino a tus nietos. Y no solamente a tus nietos, sino puede alcanzar hasta tus bisnietos. Hasta allá puede llegar este pecado que probablemente tú cometiste y que no has cortado con él, sino que lo mantienes vivo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Éxodo 34:7? Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. La iniquidad es una palabra muy importante. Es la palabra awon, A-W-O-N, y significa torcer, doblar, distorsionar o pervertir. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a identificar. Estamos hablando de la palabra iniquidad. Y esta palabra iniquidad tiene que ver con torcer, doblar, distorsionar, pervertir. Y en Proverbios 12:8 dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso, torcido. Y es ahí precisamente donde vemos que es donde Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Ahora, leámoslo de esta manera, que visita Dios lo torcido, lo perverso, lo distorsionado de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, si mi abuelo tuvo una vida torcida, perversa, pervertida, es probable que lo hayamos nosotros también heredado. Aleluya. Es muy posible que nosotros estemos también lidiando con eso porque recibimos una herencia que necesitamos nosotros ponerla en práctica, o sea, visualizarla, identificarla y comenzar a trabajar con ella para buscar la solución. Acuérdense que Cristo vino a enderezar lo torcido, a allanar las asperezas, vino a hacer el cambio radical en la vida del hombre. A lo mejor esto puede ser que nos parezca un poco injusto, decir, bueno, ¿cómo es posible que yo tuve que recibir una herencia como esa? ¿Cómo es posible que yo haya tenido que lidiar con una situación con la que yo no soy directamente el culpable? Sin embargo, pudiéramos nosotros ver a la luz de la Biblia que es todo lo opuesto, todo lo contrario. Dios pudo haber dejado que lo torcido, que lo perverso continuara a través de la historia, destruyendo completamente a las familias o a las familias enteras. Que corriera como pólvora y que destruyera a toda la humanidad este pecado. Pero Dios dice no, y nos muestra que solo tendrá efectos destructivos
Óigame bien, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Lo descubrieron aquellos que han identificado realmente esto. Y yo le quiero decir cuál es la cuarta generación suya. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Saben quién es nuestra cuarta generación? Nuestros hijos. Por eso es que necesitamos nosotros como padres, como hijos de Dios, entender este punto tan importante de nuestra vida, porque llegó un remedio muy importante para que nosotros lo tomemos, para que nosotros lo descubramos, para que nosotros lo busquemos y para que nosotros tomemos realmente, pudiéramos decir, la posición real, la posición que Dios quiere que nosotros tomemos para buscar la forma de cortar con ese pecado y con esa maldición generacional que puede estar destruyendo nuestras vidas. No sé si ustedes se dieron cuenta que en esta mañana a lo mejor algo nuevo, que nuestra cuarta generación son nuestros hijos. Por esta razón es que esta cuarta generación necesitamos nosotros buscar la forma de que vayamos al remedio, de que vayamos a donde está realmente y darnos cuenta que son mis hijos la cuarta generación. Y por eso, desde el momento en que yo me convierto a Cristo y lo recibo como mi Señor y como mi Salvador, desde ese momento es cuando yo puedo encontrar el remedio y yo ahí puedo detener la herencia generacional que ha venido destruyendo nuestras familias. Por eso necesitamos enfocarnos como padres y darnos cuenta que tenemos nosotros la solución en nuestras manos, que tenemos la fórmula para cortarla, que tenemos la fórmula para destruirla y para terminar con ella. Esa herencia maldita que yo recibí de mis abuelos, de mis padres, sobre mis hijos, desde el momento en que yo me entrego a Cristo, se cancela esa maldición generacional, heredada de nuestros padres. Pero ¿qué significa si mi abuelo fue un borracho, un parrandero, un jugador, y mi padre también lo fue? Pues quiero decirle que yo no quiero ser ese. Yo no quiero ser ese. Yo no quiero ser igual a ellos, ni tampoco quiero que mis hijos sean como ellos, ni tampoco quiero que mis nietos sean como mis abuelos. Ahora en Cristo yo puedo comenzar una nueva generación. Y eso es lo glorioso y lo valioso y lo importante y lo relevante que nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Que ahora nosotros en Cristo estamos comenzando una nueva generación. Mis descendientes pueden ser hombres y mujeres de Dios. Mis descendientes ahora pueden ser hijos de Dios. Mis descendientes ahora van a recibir la bendición de lo que es la salvación. Y aquí vemos cómo realmente todo, absolutamente todo cambia. Desde el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo. Desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús, comienza y entró una nueva simiente, entró una nueva simiente, una nueva semilla que ahora está creando hijos de Dios. Por eso es que dice la Biblia que si alguno ya está en Cristo, comenzó una nueva generación. Comenzó algo completamente nuevo, comenzó algo completamente distinto.
Y esto pudiéramos decir que es la más grande bendición que nosotros hemos recibido de parte de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Es la mejor herencia que nos ha dado Dios, es el mejor regalo que hemos podido recibir de parte de Él. Y nosotros ahora tenemos la garantía de que mi casa y yo serviremos al Señor. Tú y tu casa serán salvos, dijo el Señor. Vean ustedes que está hablando de una generación. Tú y tu casa, está hablando de algo completamente nuevo, algo completamente distinto. Dios perdona los pecados, las perversiones, lo torcido, con lo que nosotros nacimos. Y por eso es que cuando tú tratas con el pecado, dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que tenemos que confrontar las adversidades del pecado que a lo mejor cargamos por generaciones, pero tienes que aprender a confrontar el pecado. Él puede perdonar lo torcido, lo tramposo, lo infiel, lo que haya sido tu vida, pero tienes que ir al altar de Dios y entender que Dios perdona todo tipo de perversiones, todo tipo de torcidos, todo tipo de personas que a lo mejor no han recibido el perdón de Dios porque no se han atrevido a confesar sus pecados. Y no a un cura ni a un hombre, sino al Dios Todopoderoso. No es nada difícil sentarte en tu casa, tener un tiempo devocional, leer la Biblia y arrodillarte y decirle: Señor, quita esta maldición generacional que entró a mi vida, que entró a mi hogar, que entró a mi matrimonio, que está destruyendo también los efectos, los estoy viendo en mis hijos. ¿Estamos o no estamos? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no nos humillamos. No reconocemos el pecado. No tratamos con él. No lo llevamos al altar de Dios. No le decimos: perdóname, Dios. Si no hay este arrepentimiento, el precio que se paga es muy terrible en tu propia vida, en tu matrimonio, en tus propios hijos, y lo vas a llevar y lo vas a arrastrar hasta tus nietos, porque ellos también arrastrarán los pecados de tu vida. Aleluya. Yo no voy a seguir ese camino. Así lo he determinado, porque Dios me dio el regalo del nuevo nacimiento. Ni tampoco mis hijos. ¿Saben ustedes por qué? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo me limpia de toda maldad, me limpia de todo adulterio, de todo machismo, de todo engaño, y es ahí donde tengo que aprender a serle fiel a mi esposa, a mis hijos. O sea, yo cuando hago este trabajo en mi vida, yo cuando entiendo esto, cuando trato con el pecado, cuando confronto el pecado delante de Dios, no delante de los hombres, entonces me doy cuenta y me puedo dar perfectamente a la idea de que yo no tengo que decirle a mis hijos que tienen que ser como yo. Simplemente reciben la herencia de lo que yo estoy sembrando. Simplemente reciben la simiente de lo que yo estoy sembrando. Simplemente ellos van a seguir a Jesús porque están viendo mi fidelidad, mi respeto hacia mi esposa, la forma en que me conduzco en el trabajo, donde quiera que ando. Sino que ya no tengo que decírselos, sino que se los estoy mostrando con mi vida, se los estoy mostrando con mi ejemplo, se los estoy mostrando con mi forma de vida, y ellos
ellos automáticamente van a entrar al carril a donde yo me estoy conduciendo, sin tener que estar tanto sobre ellos, sino que ellos aprenden de mí. Pero ¿cómo sucede esto? La Biblia dice que el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero el que los encubre, el que no le pide perdón a Dios, no alcanzará misericordia. No va a poder cortar con esta maldad, con esta herencia generacional. Ahora ustedes aquí creo que están recibiendo el método más importante que ustedes pudieran recibir para cortar con alguna situación que está destruyendo sus matrimonios y sus familias. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso decía que si no hay este arrepentimiento, si no te has arrepentido, no hay ninguna garantía. Y es muy probable que tus hijos sean igual que tú. Y cuando tu hijo y cuando tu hija se levante y te diga, ¿por qué traicionaste a tu esposa? Y cuando tú quieras decirle a tu hijo, a tu hija, ¿por qué traicionaste a tu esposo, a tu esposa? A lo mejor tu hija te va a responder y te va a decir espontáneamente, sinceramente, sin pensarlo, ¿y tú por qué se lo hiciste a mi mamá? ¿Se fijan? ¿Cómo puede correr esta herencia generacional y puede quitarnos a nosotros las posibilidades de que nosotros podamos mantener esa buena corriente, esa buena simiente espiritual? Y la respuesta va a ser, ¿acaso tú no fuiste peor en la casa? ¿Crees que no me acuerdo de tu pecado? Y en ese momento tú vas a recordar, Dios te va a abrir la mente, te va a abrir tu corazón y te va a decir, Dios, estoy visitando tu maldad sobre tus hijos. Aleluya. Esto es tremendo. Dios te va a dar esa sabiduría y ese entendimiento y vas a decir, sí, Señor, estás visitando la maldad, mi maldad, sobre mis hijos, sobre la vida de tu hijo, sobre la vida de tu hija. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un pecado heredado por generaciones. Y ni se imaginan de quién vamos a hablar. ¿Quién creen que puede ser esta generación? Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿cómo si Abraham era el padre de la fe? A lo mejor piensan algunos, Abraham era infalible. No creo que haya sucedido esto con Abraham. Pues vamos a ver. En el capítulo 20 del libro de Génesis, quiero que ustedes aprendan que estos hombres de Dios eran hombres excepcionales, pero eran hombres como tú y como yo, débiles como nosotros. No eran ningunos querubines, eran hombres de carne y hueso como nosotros. Pudiéramos decir que eran seres humanos. Y nosotros vemos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, cómo no nos oculta los pecados de los grandes hombres de Dios. Por eso es que la Biblia nos habla la verdad. La verdad es lo único que nosotros necesitamos para poder entender esto. La Biblia no nos hace héroes de barro ni de papel. No, Señor, la Biblia nos muestra tal y como somos. La Biblia nos muestra a los seres humanos sin tapujos. La Biblia nos muestra tal y como nosotros somos y no podemos ocultar esto. En el capítulo 20 del libro de Génesis, versículo 1, dice que de allí partió Abraham a la tierra del mediodía y se centró en Cades, en Shur, y habitó
como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. ¿A quién le dijo? A Abimelech, el rey de Gerar. Y envió y tomó a Sara. Empero Dios vino a Abimelech de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, hablando de la esposa de Abraham, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también a la gente justa? No, me dijo él, que era su hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. O sea que le siguió el cuento al marido. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y díjole Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues vuelve a la mujer a su marido, porque es profeta. Miren ustedes de quién estamos hablando. Y orará por ti y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe de cierto que morirás con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abec se levantó de mañana y llamó a todos los siervos y dijo estas palabras a los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Vean ustedes aquí que Abraham tenía una tendencia, que Abraham tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad? Mentiroso. ¿Conocen alguno de su familia mentiroso? Que lo que habla ni le creen, ya saben cómo es. ¿Y cómo son sus hijos? Mentiritas. ¿Saben por qué? Porque esto se hereda. ¿Sabían ustedes que se hereda? Increíble. Y Abraham le miente al rey y le dice que su esposa es su hermana. Si hubiera sido una vez, está bien, a lo mejor no hay problema, pero vemos que esta mentira la repitió 25 años antes. ¿En dónde? ¿Se recuerdan ustedes que lo hizo? En Egipto. Hizo exactamente lo mismo. En Génesis capítulo 12, versículo 13 al 17, hizo lo mismo. O sea que vemos que era ya algo que él había ya heredado. ¿Qué hizo en Egipto? Lo mismo. Y no solamente vemos que lo había hecho en Egipto, sino que también lo dijo para que me vaya bien a mí. Fíjense ustedes cuál era la idea de la mentira de Abraham. Para que a mí me vaya muy bien. Arriesgando a su esposa, arriesgando a su mujer, poniéndola y exponiéndola a la infidelidad. Pero vemos entonces ahora en el capítulo 26 del libro de Génesis. Vean ustedes lo que sucede en el capítulo 26 de Génesis. ¿Qué sucede en Génesis 26, 6 al 11? Que su hijo Isaac repite la mentira. Génesis 26, 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, ¿qué les dijo? Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. ¿Qué tal? Dijo a los hombres de aquel lugar, me matarán por causa de Rebeca, porque era una mujer hermosa. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con su mujer.
pero no era un juego común, era un juego como ese de que corre que te alcanza. Aleluya. Dice la Biblia del 60 que se estaba acariciando con ella. Y entonces cuando vio a Abimelech esto, llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera yo dormido, fíjese bien, a alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Vean ustedes cómo este pecado puede correr a través de las generaciones. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Por qué vemos nosotros este tipo de actitud? Porque comenzó en la primera generación. En la segunda generación vemos que se está repitiendo este pecado. Y miramos que cuando es descubierto se dio cuenta que había sido acorralado. Entonces inmediatamente el rey pensó: estos no son hermanos. Y el hijo repite el mismo pecado de su padre. ¿Cuál es el punto aquí? Que a lo mejor hay algún pecado que necesitas confrontar, terminar con él, Aleluya. cortar con él, para que no se vuelva a repetir en tus hijos. ¿Cuál era el miedo? Decir que era su mujer, pensando que podrían matarlo por su esposa. Pero vemos que Isaac no solamente hereda el pecado y repite el pecado de su padre, sino que también actuó cobardemente, al igual que su padre, para protegerse él mismo. Aleluya. Pero esto no termina aquí, porque Dios dice que visitaría la maldad hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y ahora lo vemos ahora en el nieto de Abraham, que se llama Jacob. En el capítulo 25 del libro de Génesis, vemos que esto pasa de generación en generación hasta su nieto Jacob, y desde su temprana edad comienza a desarrollar el hábito de hacer lo que le daba la gana y de mentir sin importar a quién lastimar. En el versículo 27 del libro de Génesis, del capítulo 25, y crecieron los niños, y Esaú era diestro en la casa, hombre de campo. Jacob empero era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, o sea, quería algo de comer. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: ruégote que me des de comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme ahora tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Gloria a Dios. Y vemos en esta porción cómo de una forma engañosa enreda a su hermano para que le cedan los derechos de la herencia del primogénito, al igual que sus padres.
y repite lo mismo. Repite el mismo pecado de engañar. Pero esto no para ahí. Tenía ahora que alcanzar la bendición de su padre. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Y qué hizo para poder alcanzar la bendición de su padre? Ya le había cedido su hermano con mentiras, con engaños, su primogenitura. Ahora necesitaba la bendición del padre. ¿Y qué fue lo que hizo? Increíble. Aleluya. En este capítulo 27, versículo 19, de Génesis al versículo 23, vemos la estrategia mentirosa. Óigame bien, aliado ¿con quién? Con mami, para engañar a Jacob. En esta porción 27, 19 al 23, encontramos que Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Y quién era? No era Esaú, era Jacob. Y aquí vemos realmente cómo esta herencia se transmitió a través de estas generaciones. Pero no para ahí todavía. Vamos hacia la cuarta generación. Más adelante nosotros encontramos que en la cuarta generación de Abraham, los hijos de Jacob, ¿se recuerdan de la historia de José? Bueno, yo creo que sí se acuerdan todo lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué encontramos ya en la cuarta generación de Abraham? Encontramos en Génesis 37 cómo de una forma impresionante la semilla de mentira se enraizó tan profundamente en esta generación que alcanzó la vida de José, llegó hasta la vida de sus hijos, y cómo fueron transmitidas esta simiente o esta semilla a la vida de sus hijos. Dice la Biblia que tuvo Jacob a un hijo favorito llamado José, lo mismo que sus padres tenían a su hijo favorito. Dice la Biblia que por envidia, según mataron, y por envidia dijeron a su padre, que José había muerto. Mataron un animal, llenaron sus ropas de sangre, se la trajeron a su papá, y ¿qué hicieron? Le mintieron a su padre. Le mintieron deliberadamente, diciéndole: un animal salvaje mató a nuestro hermano. Génesis 37, 32. Vemos entonces allí que encontramos el engaño, encontramos la mentira, encontramos a una generación que había enraizado la mentira y que había corrido por ya 4 generaciones. Y aquí vemos en esta porción claramente que enviaron la ropa de colores, trajéronla a su padre y dijeron: esta hemos hallado, ¿la reconoces? ¿Crees que es la ropa de tu hijo? Y entonces Jacob dijo que la reconoció y dijo: la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y se puso sobresacos sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. Por muchos días. ¿Por qué? Porque sus hijos le mintieron y le engañaron, porque supuestamente no habían encontrado a su hermano. ¿Y qué pasó con Jacob? Creyó la mentira de sus hijos. Dios visitó la maldad de la mentira de
Abraham hasta la cuarta generación. La pregunta más importante es en esta mañana: ¿de qué forma podemos romper la maldición de la herencia en nuestra familia? ¿Cómo poder cancelar esa maldición que probablemente está minando tu familia? No lo lograrás si no te arrepientes. ¿Cómo? Guía a tus hijos a Jesús. Guía a tus hijos a la salvación. Declárales la fe en Cristo Jesús. Léeles la Biblia diariamente. Ora con ellos. Instrúyelos. Prepáralos. Enséñales lo que significa recibir a Cristo como su Salvador y que puedan nacer de nuevo, porque en el nuevo nacimiento allí viene la nueva simiente que Dios quiere levantar en tu familia. Si no se convierten a Cristo, si no hay este proceso necesario, no hay esperanza para ellos. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te dé gracia. Pídele a Dios que te dé la sabiduría necesaria y comienza a declarar que Jesucristo es tu Salvador y que Él es perdonador, Él es misericordioso. Él puede romper esa maldición que probablemente tu familia ha acarreado por generaciones, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para librarnos, para restaurar todo lo que nosotros hayamos perdido. Cuando ahora, hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Porque ellos son un reflejo de nosotros. Aleluya. Y yo creo con todo mi corazón que no importa el precio que tengamos que pagar, nuestros hijos valen la pena. ¿No es así? Así es, nuestros hijos valen la pena. José determinó terminar con la maldición generacional. En esta mañana José nos da la mejor lección de nuestras vidas y nos dice: rompe con esa maldición generacional siéndole fiel al Señor y Salvador, siéndole fiel a Cristo, dándole lo mejor de tu vida, dándole lo mejor de tu corazón. En el nombre de Jesucristo hay poder y hay liberación. Él puede romper todas esas cadenas. En el nombre de Jesús, pónganse de pie en esta preciosa mañana. Hoy es un tiempo, un día muy especial para poder venir a este altar y romper con todas las cosas, con todas las maldiciones que pudiéramos nosotros dejar que corran a través de nuestras generaciones. Di lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y mis generaciones van a servir al Señor. Venga para acá, para este altar.